Elizabeth Siddal solo tenía 22 años cuando se convirtió en protagonista de una de las pinturas más icónicas y bonitas de toda la historia del arte, la Ofelia de John Everett Millais. Una escena trágica en la que el precioso paisaje contrasta con la apariencia de su protagonista. Porque sí, más allá de su belleza, esa palidez y esa boca entreabierta nos revela algo indudable. Está muñequísima, que no respira, vamos, que la ha palmao. La cosa es que en el momento en el que Millais pinta esta escena, las modelos como Siddal no están precisamente bien vistas. En la rancia visión de la sociedad inglesa del siglo XIX, este tipo de mujeres, igual que las actrices, eran vistas como promiscuas, como un mal ejemplo a seguir. Y se relacionaban con prácticas poco recomendables para las mujeres, como por ejemplo la prostitución o el alcoholismo. En pintura, estas señoras solían representarse o bien solas, con la única compañía de un hijo ilegítimo, o bien sufriendo el rechazo de su familia por su mala vida. Y en el peor de los casos quitándose la vida, con la ironía de que muchas veces había un río de por medio o un puente por el que se lanzaban. Así que más allá de lo romántico de esta escena y de ser muy prerrafaelita por su parte, representar un pasaje de Hamlet en un cuadro, el artista tuvo que ver cierto paralelismo entre la visión que se tenía de las modelos y su fin, y la historia de amor trágico de Ofelia, que acabó ahogada en un río, no se sabe muy bien si de forma premeditada o accidentalmente. Aunque lo que no se veía venir es que la obra casi se acabaría convirtiendo en realidad, cuando la modelo casi la palma única y exclusivamente por posar para él, para que acabase esta pintura a su gusto. Y debo confesar que aunque Elizabeth Siddal no acabó aquí, su fin no fue, digamos, mucho mejor. Así que me presento. Yo soy Clara o Clara More y hoy vamos a hablar de la trágica historia detrás de la Ofelia, en concreto de la historia de Elizabeth Siddal, a la que tal vez conozcas como el ideal de belleza de los prerrafaelitas, pero que fue mucho más porque además de ser poeta, fue también pintora. Me vais a permitir que empiece poniéndome un poco técnica porque tenemos que entender un poco quién era Elizabeth o Lizzie, como a ella le gustaba que le llamasen, cómo llegó a estar posando para este señor, bueno, y toda la simbología de la obra, claro. Pero empezando por la propia Elizabeth, nació en 1829 en Londres. Y a diferencia de la mayoría de las personas que se dedican en esta época al arte, ella no venía de una familia precisamente burguesa, aunque sí que es verdad que presumían de haber tenido orígenes nobles, en ese momento tenían una realidad bastante humilde. No eran del todo pobres porque al final tenían su propio negocio, pero ricos tampoco eran, desde luego. Lizzie es el claro ejemplo de que muchas veces las vocaciones artísticas se ven desde que eres muy pequeña, en su caso, tanto con la poesía como con la pintura. Sobre la poesía hay una anécdota muy curiosa porque se cree que a su poeta favorito, Alfred Tennyson, lo conoció cuando estaba visitando el mercado y se encontró con uno de sus poemas escrito en un papel de periódico que se había utilizado para envolver un cacho de mantequilla. Pero aunque su vocación artística estaba ya ahí latente, como toda persona de clase más o menos obrera, ella se tuvo que buscar la vida como pudo para traer dinero a casa. No es una cosa rara, de hecho sigue pasando a día de hoy. Yo, por ejemplo, fui camarera y ella pues trabajaba en una tienda de sombreros. Muy del siglo XIX por su parte, la verdad. Aunque yo reivindico que por favor no se extingan este tipo de tiendas porque me encantan. Y fue allí cuando un día cualquiera de 1849, cuando ella ya tenía casi 20 años, ocurrió un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Aún no sé decirte si para bien o para mal. Ya me dices tú qué opinas cuando acabes el vídeo. Ese día entró a la tienda un chaval un poquito más mayor que él, que se quedó absolutamente prendado de su belleza. Este chaval era ni más ni menos que Walter Howell Deverell, a ver si lo he pronunciado bien, porque ya sabéis que las pronunciaciones no son lo mío, que seguro que así de primeras como que no te suena, pero ya te aviso que era artista y que se relacionaba muy íntimamente con la llamada Hermandad Prerrafaelita, un grupo de jóvenes burgueses que querían cambiar la forma en la que se hacía arte en Inglaterra. Yo debo decir que viendo a Elizabeth Siddal en las pinturas prerrafaelitas, a mí me parece que es guapísima. De hecho, yo digo que tiene una de esas caras que la ves y piensas, ¡buah! Me vas a mandar directamente a terapia. Pero como sabéis, el canon de belleza es bastante cambiante y en la época Siddal no era especialmente guapa, de hecho era más bien feilla. ¿Por qué? Pues porque para la sociedad inglesa era demasiado alta, demasiado delgada y encima lo del pelo pelirrojo, que a mí me encanta, pues como que no. Porque además era un color que normalmente se asociaba con el pecado, de hecho se usa un montón en el arte para esto. Pero fue precisamente ese cabello rojo, esa piel pálida y esa esbeltez la que llamó la atención del pintor. Y es que se dice que Deverell se quedó tan fascinado con Siddal que le pidió que posara para él. Bueno, más bien mandó a su madre pedir que posara para él. Porque ya os digo que lo de posar y ser modelo no estaba especialmente bien visto, así que había que convencer a Elizabeth para que pasase por el aro. Inmediatamente después empezó a pintar un cuadro con ella y corrió a contárselo a sus colegas prerrafaelitas. De hecho, su compañero William Holman Hunt recoge este pequeño encuentro de una forma bastante curiosa. Supongo que no diría esto exactamente, pero bueno, él lo recoge así.
No pueden imaginarse la criatura tan increíblemente hermosa que he encontrado. Por Júpiter. Es como una reina magníficamente alta, con una figura encantadora, un cuello majestuoso y un rostro de un modelado de lo más delicado y acabado. El flujo de la superficie desde las sienes hasta las mejillas es exactamente como la talla de una figura obsidiana. No sé qué opinarás tú, pero ellos debieron estar de acuerdo, porque tras este suceso acabó siendo la modelo predilecta de los prerrafaelitas. Y en este punto tenemos a Lizzie ya con un pie dentro del mundo del arte, aunque claro, aún no como artista. La verdad es que, como os decía, la profesión de modelo estaba bastante castigada, pero ella tuvo relativa suerte dentro de lo que cabe. Que por cierto, el cuadro para el que posó primero, que era de ese artista que entró a la tienda de sombreros, se llama La Noche de Reyes o la Duodécima Noche, que está inspirada en una obra de Shakespeare. Ya vais viendo aquí el patrón. Y se dice que fue allí mientras posaba para ser Viola donde conoció al que sería su gran amor, porque el bufón de la obra, que no le puede quedar mejor, es el mismísimo Dante Gabriel Rossetti. Aunque de este señor mejor hablamos luego. Me estoy dando cuenta de que estoy hablando un montón de los prerrafaelitas y que a lo mejor no tienes ni idea de lo que va esta historia. Pues no pasa nada porque aquí tienes a tu historiadora del arte de confianza, querida. Y os voy a dar unas pinceladas porque realmente ya hablo de ello en mi libro, que bueno, si no lo conocéis es una historia del arte a todo color, con pasajes de todo tipo y con secciones de colorinchis, maravilloso si me preguntas. Pero bueno, vamos a ello. Para que te ubiques, estamos a mediados del siglo XIX y en este momento existe una cosa que se llama la academia que rige absolutamente el gusto en torno al arte. Básicamente elige lo que es digno de ser expuesto. Y en este contexto nos encontramos a un grupo de artistas que dentro del sistema dan un golpe sobre la mesa. Son jóvenes, son burgueses, quieren cambiar las cosas, ¿por qué no? Y así es como nace la hermandad prerrafaelita, que al principio era una hermandad secreta. ¿Sabes esa idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues vamos, el dogma de los prerrafaelitas era ese. Lo que querían básicamente era volver a la pureza y la sinceridad del arte medieval y de la pintura del 480, porque admiraban muchísimo los clásicos italianos. Y por eso mismo sus temas favoritos, al menos en el inicio, tenían que ver con la religión, con las leyendas medievales y con la literatura clásica. Y esa preciosa época quedaba casualmente justo antes de Rafael. Así que con el naming no se calentaron demasiado la cabeza, la verdad. La idea era abogar por el detallismo y el naturalismo, pero si te soy sincera yo veo sus obras muy idealizadas. Son obras en las que la belleza es algo primordial. Así que eran naturalistas, pero a medias. Y claro, en medio de esta chupipandi estaba John Everett Millais, el autor de la Ofelia. Y no era parte de la hermandad de cualquier forma. De hecho, era uno de sus fundadores. Y así muy resumidamente te puedo decir que Millais era un artista que cumplía con el tópico de lo que tenemos pensado como genio, que normalmente está asociado a la idea del niño prodigio. Para que te hagas una idea, este pintor no solo era el más joven de la hermandad, sino que entró en la Royal Academy cuando solo tenía 11 años. No sé qué estarías haciendo tú, pero yo estaría viendo poco yo o algo así. Y es que, sinceramente, con estas cosas flipo. La hermandad se fundó en 1948 y al año siguiente Millais ya estaba pintando algunas de sus obras más icónicas. Te voy a poner de ejemplo Cristo en casa de sus padres, que tú a simple vista lo ves y dices, pues mira, unos personajes en un taller de carpintería, una técnica cuidada, un beso tierno entre la Virgen y el niño... Nada malo, ¿no? Pues sorpresa, fue su obra más polémica. ¿Por qué? Pues porque aunque cuida mucho el simbolismo religioso, como se puede ver en detalles como las llagas que vemos en las manos del niño, prefiguración de la crucifixión, hizo algo que me sirve de ejemplo para que veas lo rígidas que eran las normas en la academia, que fue representar a la Sagrada Familia como si fueran vulgares obreros, carpinteros, sucios, pobres. Madre mía, ¿cómo se le ocurre? Y aún encima se atreve a poner a la Virgen y al niño con el pelo rojo, que ya os digo que estaba asociado normalmente con el pecado. No, ahora en serio, la crítica le dio por todos los lados. Su obra más icónica llegaría pocos años después. Y sí, me refiero a la Ofelia. Ya va siendo hora de que hablemos de ella. Estamos viviendo una fiebre por el prerrafaelismo que a mí sinceramente me sorprende mucho. Y es que a mí me encanta, pero siento que cada vez hay más fans del movimiento y que me resulta hasta difícil decir cuál es la obra más icónica. Pero si tuviera que elegir, creo que me quedaría entre dos, que son La Dama de Salot de Waterhouse y nuestra queridísima Ofelia de Millais. Pero como este vídeo va de Elizabeth Sidal, vamos a hablar de la segunda. Como os decía, a los miembros de esta hermandad de artistas les encantaba la literatura. De hecho, los dos cuadros que he mencionado, los dos están inspirados en clásicos literarios. Y en el caso de la Ofelia, como os decía, el clásico es ni más ni menos que Hamlet, una de las obras más icónicas de Shakespeare. Que a lo mejor no te suena siquiera si te digo que tiene un capítulo en Los Simpson. Hamlet, véngame. ¿Papá? Pero estoy segura de que te sonará con estas palabras. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ahora sí, ¿verdad?
Pues la escena que elige representar es la más dramática de la obra. El momento en el que Ofelia, enloquecida por el rechazo de su amado Hamlet, y al enterarse de que este se ha cargado a su padre, se cae en un arroyo y se ahoga. El motivo de su muerte, como ves, está entre el accidente y el suicidio. Y justo aquí tenemos a Ofelia, flotando en mitad del arroyo, con la tez blanca y los cabellos rojizos de Lizzie, las palmas de las manos mirando hacia arriba, y con los labios entreabiertos, como si estuviera emanando el último suspiro. Ese agua limpia resalta su inocencia, porque al final recordemos que seguramente estuviera haciendo un paralelismo con las modelos, con la forma tradicional en la que se asociaba su muerte y que seguramente estuviera relacionada más bien con aguas estancadas. Para realizar esta pintura, Millet se tiró 5 meses pintando al aire libre, porque primero pintó lo que es el fondo, el paisaje, y ya después colocó la Ofelia. Lo hizo junto a la zona del río de Hawksmill, en Surrey, lo que explica la presencia de tantísima flora y fauna. Flores que normalmente crecen en distintas épocas, pero que le dio tiempo a ver crecer, y que las pinta con todo detalle, de una forma casi científica. Y sorpresa, como todo en esta obra, está minuciosamente pensado, porque las flores tienen su propio significado. Vamos a verlo. Por ejemplo, las violetas que tiene Ofelia alrededor del cuello a menudo se usan para representar la fidelidad, la castidad o incluso la muerte en el caso de personas jóvenes. Como ves, los 3 significados podrían cuadrar absolutamente con esta pintura. Por su parte, las rosas que aparecen en la zona de la mejilla, por el vestido, normalmente se asocian con el amor. Pero seguramente aquí hiciese una referencia directa a la obra de Shakespeare, porque el hermano de Ofelia, Laerte, se refiere a ella varias veces como la rosa de mayo. Luego ya pasamos al sauce, a la ortiga, a la margarita, que tienen un significado bastante parecido y más amargo, que tiene que ver con el amor perdido, e incluso con el dolor. Y es la misma idea que se repite en los pensamientos, la idea del amor vacuo, un amor que no ha llegado a nada. Realmente estos son solo unos ejemplos porque hay muchísimas flores y yo no soy botánica, ojalá supiese más, pero tengo la desgracia de ser inútil con esto y se me mueren hasta los cactus. Como os decía, esta primera parte del cuadro el artista lo hizo al aire libre, pero claro, no todo es tan bonito, tan romántico como te puedes imaginar, y él se daría cuenta relativamente pronto. De hecho, deja por escrito a un amigo en una carta pues todas las penurias que tuvo que pasar. Dice así: mi martirio es más penoso que cualquier otro que haya experimentado hasta ahora. Las moscas de Surrey son más musculosas y tienen una propensión aún mayor a sondear la carne humana. Me amenazan con una citación para comparecer ante un magistrado por allanar un campo y destruir el heno, y también corro el peligro de ser arrastrado por el viento al agua, y de conectar con los sentimientos de Ofelia cuando esta dama se hundió en el barro, junto con la menos probable desaparición total por la voracidad de las moscas. Sin duda, pintar un cuadro en tales circunstancias sería un castigo mayor para un asesino que la horca. Un poco exagerado sí que era. La segunda parte del cuadro la inició ya entrado el invierno, que es cuando pinta la figura de la Ofelia usando como modelo a Elizabeth Siddal. Pero claro, para capturar los efectos del agua, quiso que la modelo lo viviese en sus propias carnes. Así que le invitó a ponerse un vestido viejo que casi parece de novia y a meterse en una bañera llena de agua. Pero ojo, el pintor ideó un sistema por el cual el agua se mantenía caliente gracias a una serie de velas y lámparas de aceite que había colocado debajo de la bañera. El problema es que las sesiones duraban largas horas y en alguna de ellas no se dio cuenta de que se habían apagado las velas y las lámparas y el agua empezaba a ponerse fría. Y Lizzie, seguramente por miedo a perder el trabajo y a no llegar a ser artista consecuentemente porque sabía que era su pasaporte directo, no quiso sacarle de ese trance y permaneció inmóvil, callada durante varias horas en agua helada, hasta el punto de casi coger una hipotermia. El cuadro quedó de maravilla, pero como consecuencia Lizzie se pilló una neumonía horrible hasta el punto de que casi la palma. De hecho, sus padres llegaron a llamar a un médico y a pasarle la factura al artista, que había sido amenazado con demandarlo, ya que lo culpaban de toda esta situación. Se cree que en este contexto fue la primera vez que probó el láudano, que era una especie de medicina milagrosa, pero más bien era una droga porque estaba hecha de opio. En todo caso, más tarde se volvería adicta a la misma. Y espera que te voy a dar un dato porque, sorpresa, el opio se extrae de las amapolas, justamente la misma flor roja que flota en el estanque que pintó Millet. Qué irónicas son las casualidades a veces. La realidad es que a Lizzie le pasaba mucho más que un resfriado, empezando por su turbia relación con Rossetti. Hemos hablado de Lizzie, de los prerrafaelitas, de la Ofelia, que es la obra más icónica en la que participó, pero no hemos hablado de la figura que cambiaría su vida para siempre, de Rossetti, su gran amor. Dante Gabriel Rossetti se unió a Millet y a William Holman Hunt en la creación de la hermandad prerrafaelita. Eran los fundadores, básicamente. De hecho, vivía tan intensamente todos los preceptos prerrafaelitas que cuando empezó a crear se cambió el orden del nombre para que coincidiese con el de su poeta favorito. Su nombre era Gabriel Charles Dante Rossetti
Gabriel Carlos para los amigos, y se lo modificó en honor a Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Es como si yo ahora me llamo Clara Williams por Hayley Williams. Bueno, en verdad me llamo Clara More por Paramore, así que me voy a callar. La cosa es que al ver a Lizzie se enamora de ella al instante, y en ese momento establecen una relación llena de idas y venidas, tóxica a más no poder. Llegó un punto en el que incluso decidió pedir a Elizabeth que dejase de posar para el resto porque solamente podía ser su musa. Le dolía ver a su amada a través de los ojos de otros artistas. Así fue como se convirtió no solo en su musa, sino también en su aprendiz, y de hecho era tan sumisa a él que aceptó cambiarse su apellido para que sonase más elegante, retirando una de las L's que tenía inicialmente. Aunque en la teoría Dante amaba a Elizabeth, a la práctica no lo sabía llevar muy bien. No se veía casándose con ella del todo por varios motivos. El principal era el tema de la clase social. Sabía que su familia no iba a ver bien que se casase con una señora de clase inferior, sin estudios, y que encima trabajaba de modelo, que recordemos que no era una cosa muy bien vista. Si a esto le sumas la enfermedad de Lizzie, que no se sabía muy bien que tenía, que podía ser depresión, tuberculosis, una mezcla de ambas, y su consecuente adicción al láudano, pues la cosa no mejoraba mucho. También te digo, no ayudaba al estado de salud de Lizzie que él tuviese 558 relaciones paralelas, amantes y de todo. Tasty. Porque claro, él le pidió exclusividad, pero no se la daba a ella, también te digo. Tuvo varias modelos a las que pintó y que se sabe que también tocotó. Así de primera se me ocurre Fanny Comfort, que después de la muerte de Sidal se convertiría en su pareja. Y se cree que también se trajinó a Annie Miller, que era la mujer de su amigo Hunt. Es decir, que no tenía escrúpulos. Al respecto, Lizzie tiene varios poemas sobre esa relación tóxica y tiene uno en concreto muy famoso que se llama La lujuria de tus ojos, que habla sobre el miedo a perder la belleza y con ella el interés de su pareja. Pobrecita mía, a mí me da mucha pena. En 1960 parece que Rossetti por fin se da cuenta del problema de salud tan grande que tiene Lizzie y decide casarse con ella para cumplir su voluntad, por si acaso la palmaba, vamos. Esa boda fue rápida, no hubo ni invitados ni nada, y sí que es verdad que ayudó a subir un poco el ánimo a Lizzie, pero poco después se quedó embarazada y esa niña nació muerta, así que se sumió de nuevo en una terrible depresión. Todo acabaría en febrero de 1962 cuando Rossetti encuentra muerta a Lizzie después de haberse tragado un bote entero de láudano. No pudo hacer nada por ella. Siempre se especuló, como en Ofelia, si había sido un accidente, si había sido un suicidio. Tenía 33 años. La cosa no acaba ahí porque Rossetti la enterró con sus poemas en un entierro bastante romanticón y años más tarde se arrepintió de su decisión y decidió exhumar el cadáver para sacar ese manuscrito y publicarlo. Es romántico, es creepy, lo dejo a tu opinión. Pero más allá de ser la musa de los prerrafaelitas, la joven Lizzie consiguió lo que más ansiaba, que era ser artista. Y es que aunque la mayoría de las personas que hablan sobre ella la recuerdan solamente por la parte del modelaje, la verdadera virtud de Sidal estaba tanto en la escritura como en la pintura, e iba muchísimo más allá de su belleza. Lo que más pintaba ella eran acuarelas, y lo curioso es que ante la imposibilidad de estudiar anatomía, que era una cosa que pesaba mucho a las mujeres, y de acceder a modelos, se usó a sí misma como protagonista de sus obras, pudiendo ir así más allá de los géneros que normalmente se asociaban a las mujeres, como por ejemplo el bodegón. La realidad es que sería la primera y la única mujer en exponer con la hermandad prerrafaelita, que visto así ya es un pedazo de logro. Pero es que en esa exposición hubo críticos que la descubrieron y admiraron su trabajo diciendo que era un genio. Es el caso de John Ruskin, que era un crítico hiperintenso, muy conocido. A ver, para un momento porque tengo la desgracia de anunciar que aquí mi micro decide fallecer y voy a tener que doblar el resto del vídeo como si esto fuese Jersey Shore. Nos vamos a reír, al menos dura poco. Bueno, como iba diciendo, Ruskin se quedó absolutamente prendado de las obras de Lizzie hasta el punto de ofrecerle un salario fijo de 150 libras anuales. Bueno, ten en cuenta que en aquel entonces sería mucho más que ahora. Y era un salario bastante más alto de lo que ella ganaba en la sombrerería, donde se había mantenido en una especie de media jornada para compaginar su trabajo como modelo. De esta manera impulsaría su creación artística, pero es que además sería propietario de gran parte de sus obras. Al principio Lizzie aceptó, pero su mal estado de salud hizo que rechazase poco después la oferta. Las obras de Lizzie, de la misma forma que sus poemas, son imposibles de separar de su vida. Y si bien es cierto que toma de punto de partida la visión de su marido, ella consigue hacer una obra completamente nueva, una obra con muchísima más sensibilidad. La verdad es que es una auténtica pena que se desconozcan sus obras y que haya otras tantas que se quedase sin pintar.
Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Espero que te haya gustado el vídeo. Te animo a que lo apoyes con un like, suscribiéndote. Si no te gusta, no hagas absolutamente nada, como digo siempre. Y bueno, merezco un like solo por esta pérdida de dignidad que está siendo tener que doblarme a mí misma. Cualquier tema que te apetezca que trate, procuraré cargar el micro antes. Y nada, un besito.